Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En esta ocasión es el evangelista San Mateo el que relata, y Jesús mandó a los discípulos que subieran a la barca y que se adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Y después de despedirla, subió al monte a orar a solas. Cuando se hizo de noche, seguía él solo allí. Mientras tanto, la barca ya se había alejado de tierra muchos estadios, sacudida por las olas, porque el viento le era contrario. En la cuarta vigilia de la noche vino hacia ellos caminando sobre el mar. Cuando le vieron los discípulos andando sobre el mar, se asustaron y dijeron: «Es un fantasma». Y llenos de miedo empezaron a gritar. Pero al instante Jesús les habló: «Tened confianza, soy yo, no tengáis miedo». Y como sabemos, aparece Pedro para confirmar su primo primi, ¿no? «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Y ahí fue Pedro andando hasta que se dio cuenta de que estaba andando sobre el agua y empezó a hundirse. Nos quedamos tan solo con los primeros versículos de estas palabras de San Mateo, que la Iglesia, nuestra Madre, nos ayuda a centrar en la importancia del apostolado y la oración. La oración perseverante de Cristo. Muy de madrugada se levantaba para hacer oración. Una vez que él ha terminado la multiplicación de los panes y de los peces, les manda a los apóstoles que se vayan por ahí para que vayan a la otra orilla, y mientras tanto él se dedica a rezar. De Jesús, que por su vida divina en el seno del Padre y el Espíritu Santo no precisaba de la oración para mantener ese trato personal con las otras dos personas, sin embargo, como hombre ante los hombres, desea que se le vea rezar. Y no solamente que se le vea, sino que se le vea con mucha frecuencia, que se sepa dónde iba a rezar. Por eso van allí los soldados del sumo sacerdote y del templo para detenerle en Gesemaní, en el valle, en los Olivos, en el Monte de los Olivos, porque sabían que Jesús iba allí con frecuencia a rezar. Le pedimos al Señor que también nosotros aprendamos de Él a tener ese diálogo amoroso, contemplativo con Dios. Todo momento de Jesús es manifestación en el mundo de un inmenso amor divino. Y su mensaje, es decir, el Evangelio, la nueva noticia o la noticia nueva que vino a traer a este mundo de parte de Dios, viene a ser en sustancia que también nosotros podemos y necesitamos de la oración. Trato como tuvieron los apóstoles, confiado, a pesar de los defectos que tenían. Hemos visto a Pedro: si eres tú, mándame que vaya a ti. Realmente la afirmación de Jesús, ven, y él ponerse en marcha, ya es significativa, porque, bueno, por mucho que nos digan que hagamos algo difícil, nos cuesta lanzarnos a hacerlo, ¿no? Y sobre todo a tener esa confianza en andar
sobre las olas, ¿no? Pues tú y yo, que somos como los apóstoles, hombres, corrientes, pero a los que la gracia de Dios va transformando, como hemos visto en la primera meditación, pues queremos imitar a Cristo. Imitar a Cristo en nuestra identidad de apóstoles del Señor, no apóstoles de pata libre, como decía San José María, que van por su cuenta, no apóstoles que hacen lo que ellos quieren. A mí siempre me ha dado mucha pena cuando, eso puedo decirte nombres de gente muy conocida en España, que han cambiado su vida de apóstoles por una vida de ONG. Ya han fallecido, por eso podría hablar de ellos, pero que han convertido su vida de apóstoles en una vida de eso, de montar pues ONGs, que están muy bien las ONGs, pero es reducir la visión de la vida y de la ayuda a la gente y del sentido de la gente. Por supuesto que hay que tener que montar o que organizar ONG, lo que sea. Ayer estaba hablando con unos amigos de mi hermano y me contaba que había conocido había conocido a dos nuevas sobrinas adoptadas etíopes, ¿no? Etíopes. Un niño y una niña, y el chaval estaba muy ilusionado. Bueno, el chaval ya no está en chaval, tiene 40 y casi 50 años. Pues ilusionado por haber conocido a los nuevos sobrinitos, ¿no? Me parece muy bien, me parece fenomenal. Todo lo que sea ayudar a la gente es una cosa estupenda. Pero no nos quedemos cortos, ¿no? Apóstoles. Por eso la oración es clave para mantener ese sentido apostólico de lo que hacemos. De hacer oración, de hablar con Dios, de mantener ese trato personal con el Señor, de todo cuanto existe. De ahí está la grandeza y la dignidad. La oración no es el punto de partida solo, pero sí es lo que nos permite comprender la dimensión indescriptible en riqueza que el hombre posee. Todo lo mejor del hombre arranca de la oración, por cuanto en ella somos conscientes primero de nuestro valor, y a partir de la oración resolvemos ser consecuentes, ejerciendo la libertad, claro está, siempre con libertad, porque no se trata de hacer las cosas porque hay que hacerlas, sino que hay que hacerlas por amor a Dios y por amor a los demás, pero con la gran verdad de la vida humana. Que decíamos al principio esa anécdota de la vida de San Juan Pablo II, que contaba Ramón García de Haro, pues el sentido de quién es el hombre, con la gran verdad de la vida humana, que Dios nos espera en cada instante y por toda la eternidad. Y por toda la eternidad. Quien no hace oración, por decir así, vive ajeno a sí mismo. No se comprende, no se entiende, no sabe. Y después, la oración es fundamento porque Dios nos habló primero. No pensemos que somos nosotros los que hablamos a Dios. Dios habló primero. Y nosotros, teniendo capacidad de escucharle y responderle, también por iniciativa divina, reafirmamos la categoría personal cuando oramos, y nuestra vida es la consecuencia de esa oración. Se ha dicho muchas veces que un hombre vale lo que vale su oración. Pues es verdad, es verdad. Es significativo lo que dice el evangelista San Mateo, de que cuando se hizo de noche, seguía él solo allí. Nadie le acompañaba. Yo eso lo pensaba unas veces cuando al ser el último, por ejemplo, que, no sé, en un retiro, en un curso de retiro, o, bueno, por circunstancias, era el último que abandonaba
O también, pues, esta Navidad en la iglesia, ¿no? Como la misa era por la tarde y después, al terminar la misa, pues la gente se quedaba un poco hablando fuera, pero se cerraba la iglesia. Al despedirme del salario, pensaba en el Señor que se queda solo, como en ese pasaje del Evangelio de San Mateo, que el Señor se hace de noche y se queda solo en el sagrario. ¿Cuántas noches, Señor, pasa solo en el sagrario? Pero a la vez pienso en esa atención que el Señor le presta a los apóstoles que están ahí en medio del mar de Galilea. Ayer vi, o antes de ayer, yo creo que fue ayer, unas fotos del mar de Galilea, que hay un sacerdote allí conozco hace muchísimos años, cuando era seminarista, pues, muchísimos, ¿no? Muchos años, pues, que está allí, entonces salían algunas fotos suyas en el mar de Galilea o en otros sitios, en el huerto de los olivos, por ejemplo, y que me hizo gracia porque comparaba el mar de Galilea con el mar gallego de Galicia. Entonces, pues es un poco distinto, ¿no? Pero bueno, hay que siempre el amor a la terreña siempre está. Pero bueno, no decía eso. Jesús está viendo lo que los apóstoles están pasando, las dificultades que tienen. Y aunque nos parece que el Señor lo hemos dejado solo en el sagrario y se ha cerrado la puerta del oratorio, la puerta de la iglesia, nos hemos ido nosotros a dormir o a charlar fuera de la iglesia, a despedirnos de la gente, a comentarnos cosas de la Navidad o lo que sea, ¿no? Cada uno está con sus cosas. Me encontré con gente que conozco desde niño y entonces pues estuvimos charlando, estuvimos contando, tal. Pues el Señor está pendiente de nosotros, sigue pendiente de nosotros, está escuchándonos, está viéndonos. Aunque pensemos que está encerrado en el sagrario, no está. Aunque tú te puedas sentir solo, nunca estás solo. Aunque echemos de menos a alguien, los seres humanos somos así, en todo momento estamos siendo contemplados, mirados, sostenidos, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos, dice el apóstol, citando a un filósofo. Podemos, sin embargo, no darnos cuenta, según las circunstancias, o incluso ignorar esa proximidad inmediata, divina, de modo habitual. Pero Dios nos contempla como un padre a su hijo. Hablábamos en la meditación anterior de esto. Siempre está ahí. Y Jesús quiere mostrarse como perfecto hombre, rezando en múltiples ocasiones, según nos dicen los evangelistas, y reza. ¿Y quién te dice que no está rezando en el sagrario por ti? ¿Quién te dice que no? Si está en el sagrario, como el himno de otro devote, claro, no le vemos ni su humanidad ni su divinidad, pero es Jesús, el mismo Jesús que recorrió los caminos de Palestina, el mismo Jesús que recorrió las olas del mar de Galilea. Por eso Él nos enseña a rezar y nos habla de que también está pidiendo por nosotros, que está pendiente de nosotros, ya sea cuando va a hacer algún milagro, ya sea cuando pues eleva a su Padre esas oraciones de agradecimiento, de súplica, de alabanza, de intercesión por los hombres, cuando ofrece su vida con total confianza al Padre. Por eso los apóstoles que lo están viendo, que lo están oyendo incluso a veces rezar, comprenden la necesidad de la oración y le piden al Señor, como también nosotros le pedimos, porque sabemos que la oración hay que estar constantemente aprendiendo a hacer oración, que nos enseñe a hacer oración. Mucho debemos meditar la oración
que el Señor enseñó a sus apóstoles y la Iglesia nos propone de continuo, el Padre Nuestro, tanto en la forma como en el contenido. Ese tono confiado, humilde, filial, es el propio de la oración. Y a lo mejor pues podemos recitar en nuestra oración mental pues el Padre Nuestro, intentando calar más y más en el sentido de sus palabras. Hay santos que han comentado el Padre Nuestro, por ejemplo, San Agustín, por ejemplo, Santo Tomás, tratando de sentirnos destinatarios directos de la enseñanza de Jesús a sus discípulos, cuando le preguntaron cómo orar. También nosotros le hemos pedido al Señor que nos enseñe a orar y el Señor nos ha enseñado el Padre Nuestro. Vamos nosotros a no olvidar por qué estamos hablando de la oración. Estamos hablando de la oración porque estamos hablando de apostolado. Y estamos hablando de apostolado y por tanto hablamos de oración, que van totalmente unidas. Seguir a Cristo, decía San José María, este es el secreto. Acompañarle tan de cerca que vivamos con Él, como aquellos primeros 12, tan de cerca que con Él nos identifiquemos. No tardaremos en afirmar, cuando no hayamos puesto obstáculos a la gracia, que nos hemos revestido de nuestro Señor Jesucristo. Apóstoles que fundamentan su apostolado en la oración. Personas que rezan porque hacen apostolado, porque son apóstoles. El remedio de los remedios, subrayaba nuestro Padre, es la oración, la piedad. Si somos piadosos, sentiremos la urgencia del apostolado, esa santa impaciencia por llegar a más, por llegar a los mejores, por los que tienen más capacidad de influir en otras personas. No de contentarnos con lo fácil, sino de llegar a todos. Porque como decía San José María, de 100 almas nos interesan 100. Y la piedad nos conduce de la mano pues también al estudio. Si hablamos antes de teología, el estudio porque hemos de procurar buscar los modos y maneras de hablar del reino de Dios. Evidentemente intransigentes con el error, con la mentira, con la ignorancia, con la mala fe de algunos que se opondrán siempre a la Iglesia. No importa que la Iglesia diga esto, otro, porque es la Iglesia. No les basta al buen Hijo de Dios con sentirse seguro en su lealtad a Dios. También ha de defender la doctrina de Cristo, la doctrina de la Iglesia. Nos surgen las almas. Cuentan que cuando era todavía un niño de unos pocos años, pues eso, 9, 10 años, Juan Bosco, después San Juan Bosco, tuvo un sueño que le impresionó para el resto de su vida, aunque pasaron muchos años antes de que pusiera por escrito esta experiencia. En el sueño, él veía a muchos chicos que se divertían en un patio grande. Entre gritos y risas, muchos blasfemaban. El pequeño Juan se metía en medio para intentar acallarlos a puñetazos. Pero se le apareció el Señor y le dijo: no con golpes, sino con mansedumbre y con caridad deberás ganarte a estos amigos. Seguidamente le invitó a catequizarlos. El niño protestó, aquello era imposible para él, pero Cristo le habló de la protección de Santa María. Y en ese momento vio a la Virgen y la Señora le dio ánimos para emprender esa tarea.
Por eso le tenía tanto cariño y tanta devoción a la Virgen. Al día siguiente contó en casa su sueño a la madre, a la abuela y a sus hermanos. Esto me recordaba a José. Su hermano José, después de reír de buena gana, le dijo: tú serás pastor de cabras, de ovejas y otros animales. La abuela vino a decir que no había que hacer caso de los sueños. Y la madre, en cambio, exclamó: ¿quién sabe si un día serás sacerdote? Pues la historia se cumplió, ¿no? El sueño se lo contó al Papa Pío IX en el año 1858, cuando estuvo en Roma para tratar de la congregación salesiana. Y el romano pontífice le indicó que lo pusiera por escrito porque alentaría a sus seguidores salesianos. Bueno, pues no olvidemos nunca que a puñetazos no se resuelve nada, ni a gritos, ni a malas palabras, ni al maltrato. Lo que voy a hacer es eso: oración y tratar a las personas con cariño. El trabajo del sembrador, pues semilla lanzada a voleo y caerá en distintos caminos, en distintas tierras, en camino, en terreno pedregoso, entre espinas o en tierra buena. Sembrar. Salió el sembrador, dice San José María: siembra a voleo, alma de apóstol. El viento de la gracia arrastrará tu semilla si el surco donde cayó no es digno. Siembra y está cierto de que la simiente arraigará y dará su fruto. Con esa conciencia clara de que si estamos con el Señor, pues nada se pierde, nada se pierde, nada. Porque el que hace que crezca, el que hace que se multiplique la semilla lanzada a voleo, es Dios. Nos pide que nosotros seamos los que nos lancemos. Nos pide que nosotros nos metamos al trabajo duro de estar un día y otro y otro. Pero nada se pierde, ni una carta, o un WhatsApp, o un mail, ni una oración y una conversación tampoco, si estamos en la presencia de Dios. Una sonrisa, un saludo, nada se pierde. Pero eso sí, todo ha de ser llevado con esa intención. Almas de apóstol, para ganar almas de hijos de Dios para el cielo. Tantas veces hemos repasado, porque también así lo hablaba San José María, la lista de los 12 apóstoles. Y llama la atención los distintos que son, con personalidades muy marcadas, por lo menos algunos. Lo mismo sucede al pensar en los santos y santas canonizados por la Iglesia. Lo mismo cuando repasamos las vidas de mucha gente corriente que sigue al Señor con una entrega discreta pero constante. Distintos, distintas y al mismo tiempo apóstoles, fieles, enamorados del Señor. Pues eso es lo que hemos de ser, enamorados del Señor. Y no hay amor si no hay trato. Cuando el Señor piensa en cada uno, decía San José María, en lo que desearía regalarle, piensa en él como su amigo personal. Y si tiene planeado regalarte una gracia, será seguramente algo que te alegrará en lo más íntimo y te entusiasmará más que ninguna otra cosa en este mundo. No por lo que te vaya a dar sea algo extraordinario, sino porque será justo a tu medida y a la medida de tu vida entera. Por eso no te olvides de pensar en el Señor, que el Señor es el que está contigo, el que te está ayudando, el que está pendiente de ti. Vamos nosotros a decirle al Señor:
en la oración. Jesús, ayúdame a ver almas detrás de cada una de las personas que trato. No como una imposición voluntarista de un ideal de perfección, sino más bien como fruto de la oración. Como fruto de la oración. Cuentan de San José de Cotolengo. Es distinto, digamos, de la anterior anécdota. Recién ordenado sacerdote, Juan Bosco se encontró con San José de Cotolengo, que ya hacía años que se dedicaba a la tarea caritativa que le ha hecho tan famoso. Las casas, los centros, el Cotolengo, ¿no? Cotolengo le miró fijamente y le dijo: tienes cara de bueno, ven a la Piccola Casa. La Piccola Casa era el gran hospital que había levantado, Piccola Casa de la Divina Providencia. Que no te faltará trabajo, le decía a Juan Bosco. Y efectivamente aquel fue uno de sus campos apostolados en ese momento de su vida. Pero ahora es más interesante reseñar algo que le pronosticó, medio en serio, medio en broma, San José de Cotolengo. Le dijo: te rodearán millares de niños. Uno tirará de la derecha, otro de la izquierda, y tu pobre sotana será trizas muy pronto. Por eso le recomendó que se hiciera la sotana de una tela muy fuerte. Te cuento esto porque cada uno es cada uno, con sus cadaunadas y con sus circunstancias. Por eso vamos a pedirle al Señor de verdad que seamos apóstoles de oración, que fundamentemos nuestra vida en la oración, que nos apoyemos en la oración, que trabajemos la oración, que no nos olvidemos de que lo importante es hablar con el Señor. Al poco de su elección como prelado, preguntaron a don Javier Echevarría si había tenido una vida propia. ¿Usted ha podido ser usted? Su respuesta conmueve. Son las palabras de alguien que mira atrás sobre la propia vida y ve lo que Dios ha hecho en ella. Dice: sí que he tenido mi propia vida. Yo nunca hubiera soñado realizar mi vida de un modo tan ambicioso, viviendo a mi aire. Yo hubiese tenido unos horizontes muchísimo más estrechos, unos vuelos más cortos. Yo, como hombre de mi tiempo, como cristiano y como sacerdote, soy una persona ambiciosamente realizada. Y tengo el corazón mundializado gracias a haber vivido con dos hombres de espíritu grandioso, cristianamente grandioso. Se refería, como sabes, a San José María y al beato Álvaro del Portillo. Nuestras vidas, si miramos para atrás, bueno, ahora que alguno cumple años, pues puede mirar para atrás, no desde muy arriba, pero sí desde arriba, ¿no? Y puede pensar eso: Señor, si tú no te hubieras cruzado en mi camino, si tú no me hubieras llamado, como pues complicado la vida, como a Simón Pedro, como a Mateo, como a Leví, como a Juan, apóstol y evangelista, como a Natanael, Bartolomé, como a Felipe, como... Te vas viendo la vida de los apóstoles, por dónde fueron, a dónde fueron después de que el Señor les enviara por todo el mundo. Pues hombre, muy distinto, ¿no? De ser un pescador que está trabajando ahí cogiendo los llamados ahora peces de San Pedro, ¿no? Quien es enviado por Cristo y deja que sea Él quien lleve el timón de su vida, no puede olvidar que Él espera una respuesta libre. Libre de egoísmo, de nuestra soberbia, de nuestro afán de brillar. Libre también para poner a su servicio todos nuestros talentos, nuestra iniciativa, nuestra creatividad. Por eso decía San José María que una de las más evidentes características del espíritu del Opus Dei
es su amor a la libertad y a la comprensión. Recuerdo yo, estando haciendo servicio militar, entonces en Almería, estábamos en compañías más o menos mezclados los de la milicia universitaria con los de la mili normal. Y en la litera, pues debajo, en la litera dormía un chico de Madrid, que yo no lo conocía de nada, porque la mili normal trabajaba en la oficina de un banco, y recuerdo que me decía que él no creía en nada, además era de un sindicato y de un partido político significativo, pues, pero bueno, más o menos me veía leer, más o menos me veía rezar, más o menos me preguntó tal, Opus Dei y tal, qué es, y le dejé Conversaciones, y se lo leyó, y me dijo, pues mira, ¿sabes qué me ha sorprendido de este libro? El gran amor a la libertad que tiene este hombre. Pues sí, el gran amor a la libertad. Libertad de espíritu que no consiste en actuar conforme a los propios caprichos y en resistencia a cualquier norma, como si todo lo que no viene de nosotros fuera una imposición que nos liberara. Al contrario, libertad de amar. Vamos a terminar la oración pidiéndole a la Virgen Santísima. Ella es nuestra madre y ella nos enseña a guardar todas las cosas que oímos del Señor en nuestro corazón y a hacer oración. Le pedimos a la Virgen que nos siga ayudando a hacer oración y a fundamentar pues esa preocupación por los demás y ese deseo de acercarnos a los demás en la oración. Doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.